Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y ya saben ustedes, les invito a que en las próximas elecciones ustedes voten nulo, porque si ustedes se ponen a pensar quiénes son los candidatos por su comunidad, ustedes van a reconocer que tienen tres características: o son narcotraficantes, o son niños fifí que no saben lo que es montarse en un bus y viajar en un bus, o son astutos que cambian de bandera y de color y de partido político. Estos son los que se han aliado contra Rafael Correa, y no se le permite a ninguna persona que haya tenido o tenga vinculación con Rafael Correa en este momento ser candidato, porque se han neutralizado todas las opciones para que las personas que tengan alguna inclinación en favor de Rafael Correa y de su modo de gobernar no puedan participar en estas elecciones. Pero bien, ahora en este momento vamos a hablar de algo que nos hace ver las elecciones de Brasil, y es el deterioro físico, el deterioro social y moral, y el deterioro educativo que está sufriendo América Latina, especialmente Sudamérica. Tenemos que diferenciar muy bien lo que pasa en Sudamérica de lo que pasa en Centroamérica y lo que pasa en Norteamérica. Sudamérica se caracteriza por ser un continente extremadamente rico, donde las posibilidades de tener riquezas minerales, agricultura, salida, pesca y todo son extraordinarias. No hay un continente en el planeta Tierra que pueda compararse con Sudamérica. Por el contrario, Centroamérica es un continente completamente devastado. Fue ya un continente con crisis económicas antes de la llegada de los españoles, tanto así que los mayas, que era una cultura que ahora se ha descubierto, era enorme. Tenían ciudades de 70.000 habitantes, mucho más que lo que tenían en Europa, y se dice que el territorio maya comprendía 1 millón de habitantes en una zona relativamente pequeña. Entonces, ¿cómo se desapareció la cultura maya? Pues porque es una zona geográficamente muy susceptible a huracanes, a cambios climáticos, y con estos factores se vivió, como se vivió ya en el huracán Mitch, que todos los países de Centroamérica prácticamente pasaron a vivir de la caridad mundial. Es decir, su economía es muy susceptible a todos los cambios económicos y climáticos que se suceden en el mundo, y entonces es completamente otro orden económico de esos países. En cambio, los países de Norteamérica, estamos hablando de México, Estados Unidos y Norteamérica, son países que, en el caso de México, desarrollaron una cultura agrícola muy interesante y muy importante, los aztecas, y es un país que económicamente tiene 2 salidas al mar, tiene una gran riqueza y está situado pues al lado de Estados Unidos, que es la mayor potencia económica mundial. Entonces, de alguna manera se beneficia del comercio y las relaciones con este país. También se perjudica porque se dice que México está muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, y Estados Unidos lo ha utilizado a México como un país de peones, como un país de mano de obra barata, como un país de diversión, de entretenimiento, de joda, y a la final ahora es un proveedor de drogas, que es lo que le enseñó a Estados Unidos a producir. Estados Unidos con un narcotráfico, estamos hablando de Lucky Luciano, estamos hablando de Bob Siegel, estamos hablando de otros narcotraficantes norteamericanos, enseñaron a México a producir droga, y ahora están cosechando lo que han sembrado. El que siembra vientos cosecha tempestades. En fin, ¿qué es lo que queremos ahora hablar sobre lo que está pasando en Sudamérica y en especial en Ecuador? Hemos oído la declaración del presidente diciendo que la inversión en la Universidad Yachay fue un gasto superfluo, ir a hacer una universidad yacha allá donde el diablo grita y él mismo se asusta, en un pueblucho. ¿Por qué no hicieron en la capital? Esta mentalidad retrógrada, esta mentalidad citadina, esta mentalidad de quiteño que piensa que todo tiene que concentrarse aquí, la riqueza, el poder y el conocimiento, fue quebrantada por Rafael Correa, que hizo universidades en lugares que no eran las grandes metrópolis. Una universidad la hizo en la provincia de Imbabura,
que es una provincia próxima a Pichincha, y no la hizo en la capital de la provincia, la hizo en una comunidad. Otra universidad la hizo en la provincia del Napo, tampoco lo hizo en la capital de la provincia, que es Tena, la hizo en una comunidad indígena con un gran bosque protector para que se hagan investigaciones de ciencias biológicas en la Amazonía. Otra universidad la hizo en otra provincia, en Cañar, y no lo hizo en la capital de la provincia, la hizo en una comunidad, la Universidad Pedagógica de Ecuador. La única universidad que la hizo en una ciudad fue la Universidad de Guayaquil, la Universidad de las Artes, porque realmente había un problema. Realmente las artes es un producto urbano, no es un producto rural. En fin, en estas condiciones, viene un presidente que comienza a decir lo que siempre dice, pues no, tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué Lenín Moreno dice tonterías? ¿Por qué no tiene coherencia? ¿Por qué no tiene lucidez cuando habla? Porque sencillamente fue un muy mal estudiante de la Universidad Central. No pudo ingresar siquiera a la Universidad Central, a la Facultad de Medicina, tampoco a la Facultad de Psicología, y por último se metió a donde van a parar todos los estudiantes que no pueden entrar a ninguna otra facultad, la Facultad de Administración de Empresas. Y esa ha sido el reducto de 5.000 estudiantes, que quieren decir que son estudiantes universitarios y que estudian una carrera que sirve para administrar la tienda de la esquina, para vender papas fritas. Eso es lo que se estudia en la Facultad de Administración de la Universidad Central, o se estudiaba cuando él entró. Cuando yo estudié, él también estaba en la Facultad de Medicina, estudié en la Facultad de Medicina. Tengo 62 años, él estuvo 2 años o 3 años antes que yo, y realmente puedo decir que era la facultad, las facultades controladas por el MPD. Filosofía y la Facultad de Administración de Empresas eran el reducto de los vagos, ¿no? Estamos hablando de que filosofía es al mismo tiempo pedagogía. En Ecuador se decía que el que sabe, sabe, y el que no sabe, el que es el mal estudiante, el que es el pésimo estudiante, termina en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, o en las facultades de filosofía de todas las universidades públicas del Ecuador, que eran controladas por el MPD, porque ahí no se estudiaba. Lo que se hacía era salir a las calles a protestar. Por eso se pasaban los años, por la actividad política, no por el estudio. Y estudiar era una tontería, porque ¿qué es lo que aprendía un profesor? Aprendía de memoria los libros que tenía que decirles a los estudiantes, que los estudiantes tenían que aprender de memoria. Es decir, era simplemente un individuo fácilmente sustituible por una computadora que puede enseñar a los niños a repetir lo que dice un libro. Eso era la Universidad Central, y eso es el origen del presidente ecuatoriano que tenemos ahora. Como lógica, nunca se preparó, nunca fue un estudiante, nunca fue brillante, nunca supo lo que es el esfuerzo de estudiar, y en consecuencia tenemos ahora un presidente que cuando ve una universidad como la Yachay no sabe para qué diablos sirve, no sabe para qué diablos, por qué sale humo en los laboratorios. Es decir, la incoherencia, ¿no? Fue siempre incoherente, hasta eso. Y posiblemente en eso sí quiero señalar, es inaudito, es inaceptable que Rafael Correa siendo un profesor brillante, siendo una persona estudiosa, brillante, que estudió en las mejores universidades del mundo, como Lovaina, la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, en Bélgica, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta quién estaba a su lado? Pero ¿cómo es posible? Esta es la mayor incoherencia de Rafael Correa. Pero en fin, ¿qué estamos viviendo ahora en Sudamérica? Miren, Bolsonaro, un radical militar, cuadrúpedo, como todos los militares latinoamericanos. Cuando yo era estudiante se decía que la diferencia entre un caballo y un soldado era que el caballo tenía los cascos en las patas y los soldados tenían los cascos en la cabeza. Eso eran los militares latinoamericanos. Ecuador logró hacer una excepción porque el general Rodríguez Lara logró enviar a los estudiantes ya no al Colegio de las Américas, donde se formaban como verdaderos criminales, dictadores y todo, en Panamá, en la Academia de las Américas de los Estados Unidos, sino que logró enviarlos a universidades como la Real Universidad de Londres, al colegio, a Israel, a las mejores academias de formación del mundo. Y ahí
logró hacer que los militares en Ecuador sean un poquito más racionales que el resto de militares latinoamericanos. Pero el militar latinoamericano era a nivel mundial reconocido, era patente de marca que el militar latinoamericano era un individuo que tenía el casco en la cabeza, mientras que los caballos tenían el casco en las patas, es decir, que eran más tontos que los caballos. Hoy Brasil opta y se lleva el 46% de la votación, un militar completamente retrógrado, que está a favor de la pena de muerte, de la represión, en contra, es homofóbico, es decir, rechaza, piensa que si su hijo es homosexual es preferible muerto, matarlo al hijo. Ojalá eso sea cierto y pruebe que realmente sus palabras son ciertas y que su hijo se declara homosexual para ver si lo puede matar. Imagínense ustedes el nivel de irracionalidad, que a las mujeres hay que darles palo, y hay que cingarlas, hay que violarlas, y no las viola porque no se merecen, ni siquiera se merecen las que él odia. Oye, a ese nivel de irracionalidad Brasil escoge un candidato. ¿Cómo Brasil llegó a este nivel de irracionalidad? ¿Cómo Ecuador llegó a este nivel de irracionalidad que hemos entrado ahora? Un nivel de irracionalidad donde la gente de Quito utiliza todas las triquiñuelas judiciales y la gente de Guayaquil todas las triquiñuelas legales y comerciales e industriales para figurar, para apropiarse del poder, para retomar el poder, para devolvernos a un pasado que ha sido en América Latina el más vergonzoso del mundo. Recordemos que las dictaduras, solamente en África había algo peor que en América Latina, y en África todavía han superado, pero nosotros en América Latina estamos en una regresión, regresando a los criminales de Argentina, a Pinochet, estamos regresando a un criminal asesino en Brasil, y tenemos un individuo que se reúne con el de Colombia, que ha sido un criminal. Los presidentes de Colombia han sido históricamente los mayores criminales en presidencia de toda América Latina. Por eso Colombia desde la independencia lleva guerra civil, y desde el año 1900 la guerra de los 1000 días destapó toda la cloaca que era Colombia, y ahora siguen con una guerra que ya lleva 60 años y sigue. Y ahora el jefe guerrillero es un ecuatoriano y negro, y es el nuevo comandante de la guerrilla y del narcotráfico, el Guacho. Bien, ¿cómo se llegó? ¿Cómo estamos viviendo este deterioro? Se habla ya de que Sudamérica es la región más violenta del mundo junto con América Latina. Centroamérica y Sudamérica las regiones más violentas del mundo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, para entenderlo tenemos que ver a nuestro presidente. En Ecuador, este presidente nos está llevando primero a un deterioro físico. Ya éramos chiquitos, ya éramos feitos, ya éramos... Porque durante siglos vivimos el problema del hipotiroidismo con el bocio, que era epidémico en la sierra. Era una epidemia de toda la serranía. Teníamos gente chiquita, retrasada mental, chunchitos que se llamaban. Eso nos habían dejado los españoles como herencia de su coloniaje. Ya en la costa hemos pasado a vivir otro problema, el problema de la obesidad. Oye, llegó la revolución del transporte, se popularizó en la costa, y en la costa se hicieron mejores vías, se cambió el transporte al transporte motorizado, tanto en el mar como en la tierra, y ahora la obesidad se ha vuelto una epidemia nacional, con crisis, de tal manera que yo, como médico que trabajé en esa zona, puedo decir que la mitad de todo el gasto en fármacos era para hipertensión, y obesidad y diabetes. El gran problema de diabetes e hipertensión es epidemia nacional. Y se suma también los problemas artríticos por sobrepeso y por falta de ejercicio físico. Y tenemos un paralítico que no tiene ni noción de que ya en el gobierno de Rafael Correa se estableció que los colegios tenían que tener todos los días una hora de educación física para combatir esta plaga que se venía, para crear una población con hábitos, porque ya nuestra población
está cayendo en el deterioro físico, y el deterioro físico nos impide inclusive ser bien vistos fuera del país. Cuando migramos fuera del país y aparecemos como gorditos, como displásicos, con una cabeza grandota, una barriga grandota, unas piernas cortitas, una facha de delincuentes. Pucha, ¿quién nos quiere recibir en otros países? Este deterioro físico lo hemos vivido ya por siglos, y ahora con este gobierno se vive el deterioro físico, pero ya no por el exceso por desnutrición solamente, porque todavía sigue la desnutrición, se vive por malnutrición. Ahora todo el mundo come comida frita, come papas, todo lo que es comida rápida, y el descuido por la actividad física es brutal. Cuando han llegado los venezolanos hemos visto que en Venezuela sí hubo un culto al físico, que la gente vivía un culto al físico, por eso sus mujeres son más altas, más guapas, y los hombres también. Oye, nosotros nos sentimos como patulecos, como el presidente que tenemos. Pero hemos llegado después de eso al deterioro educativo. Con Rafael Correa, para llegar, si primero... Aquí cada colegio tomaba el examen que le daba la gana, y cada profesor tomaba el examen que le daba la gana, y de acuerdo con eso podía extorsionar, podía seducir, podía obligar. A tal punto este sistema funcionaba tan mal que 8.000 niños han sido ya detectados como individuos violados en Ecuador. Ya no siquiera eran 4.000 que decía antes de la consulta popular, ahora son 8.000. Por supuesto, el gobierno hasta ahora no ha sancionado a ningún profesor. Nadie ha caído preso, todo ha sido una lengüelada. Y siguen con esto de que el maltrato sexual, el abuso sexual en los colegios. Claro, es que los profesores tenían derecho a tomar cada uno su examen. Cada uno tenían derecho, además de pedir cuotas, podían vender los exámenes, podían tomar los exámenes viéndole la cara al estudiante, y le ponían la nota viéndole la cara al estudiante. Era un sistema de extorsión. Eso ha vuelto. Ya no hay los exámenes que habían, prácticamente se han comenzado a suprimir los exámenes de evaluación de los estudiantes a nivel de toda la carrera secundaria. Se ha suprimido la evaluación de los profesores que se hacía, se ha suprimido la evaluación de los colegios que se hacía con el rigor que tenía Rafael Correa. Ahora todo se arregla, todo se amaña, y se deja libre ingreso a las universidades, pero para eso se les hace seguir un curso que se llama propedéutico. El propedéutico ya existía cuando yo estudié medicina. ¿Qué era el propedéutico? Era entrar a 2 meses antes de entrar al colegio, a la universidad, donde nos comenzaban a enseñar, se supone, bases para entrar a la facultad de medicina: química, antropología médica, física, matemáticas, biología, etcétera, etcétera. Sí, nos enseñaban. Pero fundamentalmente, el propedéutico era una escuela de formación de cuadros del MPD. Usted tenía que aprender marxismo, leninismo al estilo de ellos, y era inducido a participar y a pertenecer a ese partido. Se volvió a lo mismo. Se ha vuelto a lo mismo. Ahora los propedéuticos son centros de captación de muchachos que van a seguir, se van a graduar no de profesionales, sino de revoltosos, y van a ser parte de la trinca del MPD, que además tiene el sindicato de médicos, el sindicato de enfermeras, el sindicato de trabajadores petroleros, el sindicato que ha recuperado estos sindicatos, el sindicato del Seguro Social Campesino, el sindicato del Seguro Social General. Todos esos sindicatos, entonces ahí el MPD recluta los que van a después de ir a trabajar en lo que ellos ya tienen. Ahí no hay concurso de merecimiento ni nada, hay amarre, hay nalgas, hay todo eso. Ese es el sistema, a eso hemos vuelto. Deterioro del sistema educativo. Entonces tenemos que en el sistema físico, la atención física, se hace un sistema de médicos del barrio. ¿Médicos del barrio para qué? Si el médico del barrio lo que tenía que estar haciendo era organizar en cada barrio las bailoterapias, la actividad física, porque el problema fundamental que tenemos es el cambio de un sistema de movilidad, de transporte con otro. Y tenemos el deterioro moral. Puta, no podemos hablar peor de deterioro moral que lo mismo que en Brasil. La gente vive para el egocentrismo, se preocupa solamente de tener más, no importa por dónde venga la plata, si es narcotráfico, si no, y esto se ve. No se ha podido parar el narcotráfico, no se ha podido ni siquiera capturar al guacho, todo está ahí.
todo es ilegal, los candidatos que se presentan tienen una facha de inmorales toditos, y hemos llegado al deterioro moral como lo está viviendo Brasil. Muchas gracias.